y que lo lean, ¿no? Entonces, porque te cambia la vida, te cambia la forma de pensar, de hacer las cosas, ¿no? Tal vez de pronto tú tenías muchos problemas o tal vez tienes problemas con relacionarte con tus amigos, con la familia o en el trabajo, ¿no? Entonces, este libro es algo increíble, increíble. Yo lo acabo de terminar de leer y compartirle en esta oportunidad, ¿no? Entonces, eh, el libro tiene tres partes. Básicamente, en esta primera parte vamos a hacer las 6 maneras de agradar a la gente. La segunda parte es cuáles son las 12 maneras que tú puedes hacer que las personas piensen como tú. Y la última parte, la tercera parte va a ser cuáles son las 9 maneras de cambiar a los demás sin causar resentimiento. Entonces, el libro se divide en esas tres partes. Entonces, en esta primera parte nos vamos a enfocar en lo que es la primera parte, 6 maneras de agradarle a la gente. Entonces, vamos a ir a la primera lámina, el número 1, vamos al que venimos, entonces dice, haga esto y serás bienvenido en todas partes. Por ejemplo, si tú haces esto, o sea, en todas partes te van a recibir, ¿no? Vas a ser bienvenido, nadie se va a disgustar contigo. Si haces estas cosas, por ejemplo, vamos a lo más primitivo, por ejemplo, ¿por qué no estudiar la técnica del más gran conquistador de amigos? Por ejemplo, prácticamente la gran mayoría tenemos en el hogar. Es un ser que sin que nos dé, sin pedir a cambio nada, nosotros le queremos muchísimo, nosotros lo amamos muchísimo. Entonces, ustedes se imaginan quién es. Por ejemplo, estamos hablando del mejor amigo del hombre que hay. Por ejemplo, el perro, ¿cierto? Ustedes, todo el mundo le tenemos cariño. El perro nada más nos ofrece su amistad sincera, ¿no? Verdadera, genuino, y a cambio nosotros le alimentamos, lo cuidamos. Entonces, es algo correspondido, ¿cierto? En cambio, los otros animales, como la gallina, tienen que poner huevos para que nosotros le alimentemos o le cuidemos, o los otros animales, ¿cierto? Entonces, hay un estudio, por ejemplo, que se hizo en la Telefónica hace mucho tiempo, que la palabra, la mayoría de las personas, ¿cuál es la palabra que más utiliza? Dice, por ejemplo, yo, ¿no? Entonces, nosotros somos bastante, como se puede decir, egocéntricos en ese sentido, ¿no? Entonces, nunca pensamos en las demás personas, siempre estamos pensando en nosotros. Es tal vez por esa parte, eh, tal vez tenemos problemas interrelacionados con las demás personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que tener? Tienes que tener interés verdadero en las demás personas, tienes que interesarte en las demás personas. ¿Para qué? Para que seas bienvenido. Se puede lograr, por ejemplo, si tú haces esto, si tú tienes un verdadero interés en las demás personas, tratas de ayudarlos, tú puedes lograr, digamos, que las demás personas, o sea, las personas más ocupadas del mundo, o sea, que no tienen tiempo, que están muy ocupadas, puedan cooperar y tener la atención. Entonces, tú puedes llamar su atención de esas personas y que te puedan hacer lo que tú quieres que haga, ¿cierto? Entonces, o tal vez por ejemplo, si tú te vas de frente hacia esas personas, o sea, tal vez ya vas por querer ser amigo, por hacer negocio o por querer mm, tener algún favor de esa persona, entonces tú te puedes chocar con un muro, ¿no? Entonces, a la persona tú no le interesas, o sea, prácticamente tú no le interesas a la persona, pero si tú te interesas y le ayudas en lo que está haciendo, en lo que está buscando y tratas de resolver sus problemas, entonces tú le vas a caer muy bien a esa persona y vas a ser muy bienvenido. Entonces, la regla número uno entonces es interesarse auténticamente en las demás personas. Esa es la regla número uno. Haz eso y vas a ser bienvenido en todas partes. Vamos a la siguiente. Ahora, ¿cuál es la segunda forma de que tú le puedas caer muy bien a las personas? Una manera sencilla de causar una muy buena impresión. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que la sonrisa puede cambiar a la gente? O sea, digamos, tú puedes hacerle el día a la gente, ¿no? Tal vez la gente estaba preocupada, tal vez la gente, digamos, con la pandemia que está en la actualidad, o tantos muchos problemas que la gente a diario, o sea, no sabe, o sea, digamos, un ejemplo ponemos, ¿no? Digamos,
una persona que está diariamente trabajando, una persona que diariamente está preocupada por las preocupaciones de sus casas, por las necesidades que muchas personas tienen. Entonces, tú le regalas una sonrisa y esa persona te va a agradecer, ¿cierto? Entonces, tú le vas a alegrar el día. Entonces, una manera sencilla de causar una buena impresión es sonriendo, sonreír. Por ejemplo, en las tiendas, en los negocios, la sonrisa es muy, muy importante. No sé si alguna vez ustedes se han dado cuenta, digamos, van a una tienda, ¿cierto? El que les atiende, eh, si está de muy, muy mal humor, ustedes como sienten esa presión, como si les va a botar, como si no les caerías muy bien. Entonces, tú en la siguiente ya no regresas a esa tienda simplemente, ¿cierto? Entonces, eh, hay un frase, hay un proverbio chino. Los chinos son muy, muy, muy sabios en esa parte. Por ejemplo, dice, el hombre cuya cara no sonríe no debe abrir una tienda. Entonces, dice que aquella persona que no sonríe, entonces no debe abrir una tienda. O sea, nos habla de manera general, ¿cierto? No debemos interactuar con las personas. Todo el mundo busca la felicidad. Digamos, si tú, digamos, tú quieres practicar tal vez en ese sentido, digamos, quieres sacar una sonrisa o tal vez no te sale naturalmente, ¿no? Entonces, de esa manera tal vez la gente te ve renegando, te ve amargado, te ve que te ve con cara de pocos amigos, en otras palabras, ¿cierto? Entonces tú puedes practicar, por ejemplo, silbando, tararear o cantar o lo que sea, ¿cierto? Entonces tú puedes de esa manera ir cambiando tu forma de ser, porque la gente te ve a los ojos, te ve la cara y te ve tu sonrisa, ¿cierto? Entonces, cuando tú sonríes, atraes a esa persona y esa persona va a sentir como si le estarías dando una bienvenida, ¿cierto? Entonces, no se va a asustar o se va a sentir cómodo contigo, ¿no? Entonces, es una manera sencilla de causar una muy buena impresión. Entonces, la regla número 2, de modo que tú, digamos, si usted quiere cambiar o gustar a los demás, la regla número 2 es sonreír. Entonces, la sonrisa es la contraseña de amigos, como me dice acá, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina. Nos dice, si no hace usted esto, lo va a pasar muy mal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El común de los hombres se interesa más por su nombre que por todos los demás de la tierra. O sea, nosotros siempre, por ejemplo, yo o cualquier persona, siempre nos vamos a sentir honrados o muy importantes cuando una persona o alguien nos llame por nuestro nombre, ¿cierto? Porque eso es lo que nos identifica y siempre lo hemos escuchado nuestros nombres. Es algo, es único. Entonces, el decir, el acordarse el nombre de una persona es muy, muy importante. Es un hábito, por ejemplo, que yo lo había escuchado hace mucho tiempo. Por ejemplo, decía, ¿no? Por ejemplo, en una de las conferencias que asistía acá en Puno, hace mucho tiempo, decía, por ejemplo, debíamos acordarnos de las calles, eh, de números telefónicos, y ahí había algo muy importante, de recordarse el nombre de las personas. Pero ¿por qué recordarse el nombre de las personas? Es importante. ¿Por qué? Porque para la persona es algo único, es como un sonido muy, muy dulce que lo va a recibir, que lo identifica. Las personas siempre estamos tratando de sentirnos muy importante, entonces por ello tenemos el temor con el tiempo de ser olvidados. No sé como sabemos nosotros, hay personas que han dejado inmortalizados en la historia, ¿cierto? Como Shakespeare, grandes pintores, inventores, famosos. Entonces, esas personas dejaron alguna impresión porque hicieron algo único en el mundo, pero cada uno de nosotros, muy independiente de que ellos sean famosos, nosotros, cada uno de nosotros, cada persona que vive en este planeta, necesitamos sentirnos igualmente importantes. O sea, es un deseo, es algo normal que todas las personas tienen. Entonces, la regla número 3 nos dice en este libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie, es que es excelente, excelentísimo. Y eso, o sea, digamos, tal vez de pronto nosotros lo sabíamos, ¿no? Tal vez intuíamos, pero ahora ya lo sabemos, que es muy importante, porque eso ya está comprobado, ¿no? El libro se ha escrito eh, como si un niño creciera, ¿no? O sea, básicamente en experiencias reales, en estudios reales, o sea, comprobados, ¿no? Ya hace medio siglo, pero actualmente
tiene bastante vigencia eso y se utiliza bastante en los negocios o en temas de relaciones personales. Muy importante. Entonces, regla número 3. Recuerde el nombre de una persona, o sea, recuerde que el nombre de una persona para ella va a ser el sonido más dulce e importante que va a poder escuchar. Entonces, de pronto tú tal vez tú te encuentras con un amigo de acá de 10 años o tal vez con un socio o tal vez solo interactuaron y te dijo tu nombre, todo eso, ¿no? Entonces, de pronto tú te encuentras después de años, después de meses, semanas o lo que sea, con un amigo conocido, profesor, compañero. Entonces, pero si tú te acuerdas de su nombre, entonces va a cambiar el panorama. Entonces va a decir que esa persona tú le tienes en su estima, siempre lo recuerdas. O sea, en otras palabras, para esa persona tú eres importante, tan solamente tú por haber recordado su nombre. Entonces, la regla número 3 es recordarnos el nombre de todas las personas que conocemos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En la siguiente lámina, por ejemplo, el número 4, ¿tú cómo puedes ganar amigos? Por ejemplo, fácil manera de convertirte en un buen conversador. Muchos de nosotros tenemos bastantes problemas a diario, ya sea la actividad o a lo que nos dediquemos, ya seamos hombres de negocios, estudiantes, amas de casas, o a lo que nos dediquemos. Entonces, a ver, creo que el internet está fallando. Me dicen si está bien la conexión, creo que el internet está fallando. Entonces, si todo va bien. Todo correcto, Félix, todo correcto. Ya, perfecto. Estamos en el número 4. Por ejemplo, una fácil manera de convertirse en un buen conversador. O sea, tú quieres conversar, digamos, con una persona, ya sea que estás viajando, ya sea que estés haciendo lo que sea, quieres serte amigo de aquel hombre desconocido, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, pero tú tienes que haber previamente investigado qué es lo que hace, ¿no? Ciertas cosas básicas. Entonces, acá hay una parte que nos dice, un buen conversador es un buen oyente. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? En el libro de Dale Carnegie, en una de sus páginas nos habla, por ejemplo, de una historia de un botánico que viaja, un botánico muy conocido, ¿no? Que ha viajado a la selva, que ha viajado a distintos lugares del planeta y sitios. Entonces, tiene muchas historias que contar, ha descubierto muchas cosas en su travesía, en su viaje, en sus investigaciones, ¿cierto? Entonces, el que lo escribió el libro, el autor, entonces, trata de ser amigo de él. Entonces dice, tal vez está aburrido, no sabe qué hacer. Entonces, ¿cómo hago? Dice. Entonces, sabe que él es botánico, sabe que ha viajado muchísimos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se presenta y se hace, y le dice unas simples palabras, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue tu viaje? O sea, en otras palabras, lo va a alentar a hablar de él, de su experiencia, de sus viajes. Entonces el hombre, el botánico, empieza a hablar, empieza a relatar su historia, una historia que no termina, ¿no? Porque tiene muchísimas. Habla, y el otro, el autor del libro, por ejemplo, solamente le pregunta, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es lo que has hecho en esa parte? Se sorprende y se le escucha con atención. Y el otro hombre le sigue hablando, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué la otra persona habla? ¿Por qué? Porque ese es lo que le gusta, eso es lo que le apasiona y eso es lo que le importa a la otra persona, no a ti, ¿cierto? Entonces, es por eso que una fácil manera de convertirse en un buen conversador, o sea, no es que tú hables y la otra persona se aburra, ¿no? Entonces, digamos, tú quieres ser amigo y quieres conversar con esa persona desconocida, entonces es alentarle a que hable de sus experiencias, de las cosas que a él le gusta, de las cosas que él hace. Entonces, ahora, ¿cómo en los negocios, por ejemplo, te puede servir esto? Por ejemplo, si vamos a los negocios. Eh, por ejemplo, tú, digamos, le quisieras vender un producto a una persona, ¿cierto? O tal vez estás ofreciendo, ya sea un servicio o un producto. Entonces,
primero, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos, ¿cierto? Escuchamos al cliente, escuchamos a la persona que nos quiere comprar. Siempre, o sea, siempre hay que escuchar, nos dicen, ¿no? Siempre ser un buen oyente. Y de acuerdo a lo que la persona esté buscando, ya sea solucionar algún problema de salud, algún problema de belleza, o tal vez esté buscando arreglar algún desperfecto en su casa, o tal vez quiera algún servicio. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros le damos lo que la persona quiere. Entonces, es muy importante también en los negocios, ¿no? Porque si tú de repente paras, hablas y no te entiende la otra persona porque tú no sabes qué es lo que busca la persona, ¿cierto? Entonces, y lo otro es escuchar con atención, o sea, no interrumpirle. Entonces, de manera que la regla número 4, si usted quiere caer bien a las personas, es ser un buen oyente. Aliente a las demás personas a hablar de sí. Entonces, esa es la regla número 4. Vamos al quinto. ¿Cómo interesar a la gente? Tú tal vez de pronto, dos desconocidos, ¿cierto? Como en la fotografía. Entonces, ¿cómo interesarle a la gente? O tal vez, digamos, tú quieres hacer negocios con otra persona. Entonces, ¿cómo tú de pronto le podrías interesarle? O sea, ¿cómo tú le podrías llamar la atención de aquella persona? ¿Por qué? Porque las personas siempre están ocupadas, siempre están en sus actividades, nunca tienen tiempo. Pero si hay algo que le llama a esa persona, créeme que va a querer hablar contigo, va a querer negociar contigo, va a querer ser tu amigo. Entonces, vamos a ver cómo interesar a la gente. Hay una frase, por ejemplo, que en el libro, en el texto, que nos dice una frase muy chévere. Por ejemplo, dice, el camino real hasta el corazón es hablar sobre las cosas más preciadas que le son. O sea, tú le tienes que llegar al corazón de aquella persona, lo que realmente está buscando, ¿no? Entonces, ¿y cómo llegas a eso? Por las cosas más preciadas, digamos, que él aprecie, por ejemplo, las cosas que tal vez tenga en su casa, por la actividad, digamos, que realice, ¿no? Tal vez tenga un hobby, tal vez su profesión, tal vez, ¿no? Tal vez estudia una carrera y ama y le gusta su carrera, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen vocación, sí, como se dice, ¿no? Entonces, ahora, en esta parte de interesar a la gente, entonces básicamente es hablar de las cosas que a esa persona le interesan. Ahora, si nos vamos a un ejemplo, en el libro nos relata de un niño, por ejemplo, de un niño, ¿cierto? De un niño hay un familiar que llega de tiempo, un niño vive en la casa con su tía y el hombre es abogado, entonces el abogado empieza, previamente averigua qué es lo que le gusta al pequeño. Y al pequeño, por ejemplo, le gusta la navegación, pues, le gusta viajar, los mares, todo eso. Entonces, el tío le habla básicamente de esas cosas y el niño increíblemente toma toda la atención, porque eso es al niño lo que le encanta, le gusta, o sea, eso es lo que quieres en el futuro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo interesarse a la gente? ¿Se entiende hasta aquí, ¿cierto? Entonces, eh, tiene algo de sentido, ¿cierto? Entonces, porque eso es lo que le gusta al niño, ese es su pasión, su futuro, su sueño a futuro, lo que quiere hacer. Entonces, el tío le habla de esas cosas que quiere, o sea, le habla como si hubiera vivido una experiencia. Y al final la tía le cuenta que no le gusta nada de esas cosas, solamente que le quería caer bien. Pero el niño se queda impresionado y hace sentir al tío como si fuera el mejor tío del mundo que tiene, tal vez, ¿no? Porque tiene las mismas ideas, los mismos sueños que él. Entonces, la regla número, en los negocios, por ejemplo, ¿cómo nos podría servir en los negocios? En la parte de los negocios. Por ejemplo, hay una historia que cuenta en el pasaje, en uno en los párrafos del libro, nos dice, por ejemplo, el dueño de un hotel y de un panadero que nos cuenta una historia. Por ejemplo, el panadero eh, quería a toda costa venderle, o sea, venderle, ser como un proveedor, ¿cierto? Como en la actualidad existen proveedores de empresas de materiales, proveedores de alimentos al Estado, o sea, siempre hay esa situación. Entonces, la historia que cuenta en el relato, en el texto, por ejemplo, dice, el panadero quería hacer negocios con el dueño del hotelero, quería ser por su proveedor,
ya iba como 4 años que no lo lograba. Incluso alquiló la habitación de uno de sus hoteles, vivió ahí, perseguía al dueño para que haga negocios con él, pero al final así pasó el tiempo y no lograba, no tuvo resultados. Entonces, al final se decidió estudiar estas reglas, o sea, leer estos libros de relaciones humanas, cómo interesarles a la gente. ¿Por qué? Porque el dueño no le daba, el dueño del hotel no le daba, como se dice, no le daba chance, no le daba bola, como se dice, ¿no? Entonces, el dueño del panadero empezó a estudiar qué es lo que podría hacer. Entonces empezó a investigar la vida del hotelero. O sea, al hotelero, por ejemplo, estaba asociado en una asociación de hoteles y él quería ser el presidente. Años más antes había postulado a ser presidente de la asociación, había perdido todo eso, ¿no? Le apasionaba las reuniones de la asociación de los hoteles. Entonces, el panadero un día llega y le habla al dueño y le conversa sobre cómo le fue o qué actividades o qué objetivos o qué planes tienen en las próximas reuniones de la asociación de hoteles. Entonces, entra por ese tema y increíblemente, o sea, como el dueño del hotelero estaba apasionado con su trabajo, con lo que hacía, increíblemente toma atención y se hace amigo del dueño del panadero en este caso, ¿no? Entonces, al final, el dueño del hotel, según lo que nos relata el texto, sin que le haya dicho, sin que el dueño de la panadería le haya dicho que sea sucioso, sea su proveedor, o sea, le dijo que ya hagamos negocios, ¿no? Entonces, o sea, el dueño del panadero solamente le habló del tema que le interesaba al, en este caso al dueño del hotelero. Entonces, de esa forma, en los negocios también nos sirve eh, esta regla número 5. Entonces, la regla número 5, ¿qué es? Hable siempre de lo que le interesa al prójimo. Entonces, de manera que si tú quieres gustarle a las personas, hable siempre de lo que le interesa al prójimo. Vamos a pasar a la lámina número 6. ¿Cómo gustar instantáneamente al prójimo? Tal vez muchos se preguntarán, ¿no? Por ejemplo, acá hay algo muy, muy importante, porque se decía que si tú quieres dar una buena de eventos pasados, por ejemplo, si tú quieres dar una buena impresión a una persona, lo tienes que hacer en sus primeros 10 o 3 segundos, ¿no? Entonces, si pasado ese tiempo, digamos, tú no te presentaste o no diste una buena impresión, entonces ya no hay una segunda oportunidad, como se dice, ¿no? Entonces, ahora, en el libro de Dale Carnegie nos enseña, por ejemplo, otras formas, cómo gustar instantáneamente al prójimo. Busque algo que se pueda admirar honradamente. O sea, algo que tenga alguna cualidad buena, positiva, o sea, no las negativas, ¿no? O sea, las personas tenemos cosas negativas también. Entonces, buscar algo positivo de esa persona, algo que se pueda rescatar y algo bueno de esa persona. Por ejemplo, la forma en que se viste bien, tal vez su corte de cabello, en caso de las mujeres, su cabello laceado, tal vez. Entonces, tantas cosas que podemos rescatar de esa persona. Entonces, y comentarle lo increíble que es, que es su forma, o tal vez su forma de ser, ¿no? Entonces, tal vez no lo conocemos de tiempo, entonces su forma de ser, eh, o tal vez la ropa nueva que se compró, entonces, y tiene que ser sincero también, ¿no? Porque el otro problema que se suscita a veces es que, digamos, nos pasamos a esa forma de, ya no de halagar o sea, tan sinceramente, sino de hacerlo tal vez como se podría decir, de, o sea, o sea, tú no lo quieres hacer, ¿cierto? Tú no lo quieres, lo haces porque tienes que hacerlo, ¿no? Por eso lo haces. Entonces, a veces las personas se dan cuenta, ¿no? Tú tienes que hacerlo de manera sincera, de manera que tú lo sientas que de verdad lo estás diciendo. Entonces, ahora, trate siempre que la otra persona se siente importante. Las personas sí o sí, todo el mundo, necesitamos que nos, o sea, necesitamos ser importantes, necesitamos que siempre que las personas nos estén mirando de esa forma importante que, o sea, necesitamos sentirnos. Entonces es una regla, es una naturaleza humana
que viene ya desde muy adentro, es algo natural, normal de nosotros. Entonces nosotros debemos aprovechar de eso, ¿no? Entonces, la otra, la otra parte, por ejemplo, haz que el prójimo lo que quiera, por ejemplo, hay esto, por ejemplo, esta parte de ser, del deseo de sentirse muy importante, por ejemplo, lo han estudiado filósofos, autores, o sea, ya se ha venido diciendo, haciendo desde hace mucho tiempo esculturas, por ejemplo, en diferentes religiones incluso. Entonces, por ejemplo, eh, hay un pasaje, por ejemplo, eso, digamos, esto antes que lo diga Jesucristo, por ejemplo, Jesucristo dijo, ¿no? Por ejemplo, haz al prójimo lo que quieras que el prójimo haga por ti. Entonces, qué quieres que siempre esa frase conocida, ¿cierto? Entonces, que las personas, o sea, nosotros debemos hacer, o sea, deberíamos hacer, ¿no? Deberíamos hacer para gustar, o sea, para agradar a las personas, nosotros deberíamos hacer lo que esa persona quiere que haga con nosotros, ¿no? Entonces, en esta parte del número 6, por ejemplo, el profesor en el libro en el libro de Dale Carnegie, hay un profesor que nombra, por ejemplo, llamado William James. William James es un profesor de filosofía, ¿no? En el que él dice, por ejemplo, que el deseo de ser importante es el impulso más perfecto, no, más profundo que anima al carácter humano. O sea, el deseo de ser importante, por ejemplo, te va a impulsar a que puedas, digamos, estudiar, a sobresalir, por ejemplo, a estudiar, a emprender, a hacer un negocio. El deseo de ser importante, por ejemplo, o sea, es por eso que todo el mundo siempre necesitamos de ser importantes. Y por ende, por el hecho de ser importantes, para ser importantes necesitamos hacer algo, ¿cierto? Necesitamos demostrar. Es por eso que entonces estudiamos, ¿cierto? Digamos, estudiamos una carrera de abogado, ¿no? Entonces, para sentirnos, ¿qué? Para sentirnos y satisfacer ese deseo de ser importantes. Entonces, si tú aprovechas y explotas esa cualidad que tienen los seres humanos y le das esa importancia a esa otra persona con quien tú quieres relacionarte, por ejemplo, entonces, créeme que te va a ir muy bien y le vas a gustar, o sea, le vas a caer instantáneamente a esa persona. Entonces, esa parte es por eso que me dice cómo gustar instantáneamente al prójimo. Eh, por ejemplo, eh, ese el deseo de ser importante, por ejemplo, ese es lo que causó en muchos es lo que nos diferencia de los animales, nos dicen, ¿no? Por ejemplo, los animales no se dan cuenta de nada, está normal. Para ellos es igual, ¿no? Igual si le das importancia o no. O sea, ellos solo viven día a día nada más, ¿no? Pero las personas, eh, por el hecho del deseo de ser importantes, hemos construido civilizaciones desde tiempos antiguos, ¿cierto? Como se puede imaginar, el deseo de ser importante, una civilización más que la otra, por ejemplo, como Roma o como la de Perú, ¿no? Entonces, esas civilizaciones han surgido a través de eso. Y también en la parte más extrema, por ejemplo, nos han llevado a hacer guerras, como dice en el texto, ¿no? Hacer guerras, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania, que se creían superiores, o sea, se creían importantes, ¿no? Entonces, el deseo de ser importante en una persona es muy importante y aprovecharlas también para tu beneficio, entonces es importante. Entonces, la regla número 6, ¿cuál es? Que la regla número, de modo que si tú quieres caerle bien a esa persona, la regla número 6 es que la otra persona se siente importante y hacerlo sinceramente, porque si tú no lo haces sinceramente, tal vez se va a dar cuenta y va a decir, no, esto está jugando, o de repente ya me voy y va a hablar mal, más cuando ya no esté aquí, va a decir, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo sinceramente, eso es importante. Terminando esta transmisión en vivo en vía Zoom y Facebook Live y agradecer a todas las personas que se hayan conectado y hayan escuchado y espero que se lleven una información valiosa. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando en las transmisiones, sacando más temas que nos ayuden desarrollando. Entonces, para terminar, en pocas palabras, 6 maneras de gustarle a la gente.
Vamos a resumirlo. La regla número 1, ¿qué es? Dijimos, interésese auténticamente en las demás personas. La regla número 2, dijimos, sonreír. Sonreír es importante. La regla número 3 es, el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce e importante que pueda escuchar. La regla número 3. La regla número 4. La regla número 4 es, sea un buen oyente, aliente a los demás a hablar de sí. La regla número 6, mejor dicho, la regla número 5, hable siempre de lo que le interesa al prójimo. Es importante eso. La regla número 6 es, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Entonces, ese es el resumen y la información valiosa que tú en este momento que me estás escuchando podrías llevarte, ¿no? Entonces, de esta manera terminamos este increíble en los temas de desarrollo personal. Tenemos muchísimos más temas que desear ofrecer y dar a conocer, ¿cierto? Entonces, mi nombre es Félix Lupaca y voy a dar pase a mi amigo Benjamín Villasanti para que les pueda hablar también de otras cosas y hacer otra invitación a otro Zoom, a otros temas muy importantes, por ejemplo, temas de salud, temas de negocios, que tal vez de pronto, tal vez tú estás en estos tiempos de pandemia sabiendo no qué hacer, ¿no? O tal vez tu economía está bajando, entonces tal vez de pronto tú te podrías interesar en esos y le paso a mi amigo Benjamín Villasante. Él es un coach experto en marketing digital. Entonces nosotros estamos trabajando en equipo y creciendo fuertemente. Entonces, yo me despido aquí. Chao, Gracias, chao. gracias, Félix. Tremenda información a todas las personas que tenemos conectadas vía Zoom y vía Facebook Live, ahí en la caja de comentarios o en el chat. Escríbele unos full 10 en señal de agradecimiento a la tremenda información que nos ha escrito Félix o nos ha compartido Félix en esta noche. La verdad que he aprendido un poco más cómo es el tema y sobre todo refrescar la mente a la valiosa información que nos tiene este increíble libro a todos nosotros. Entonces, quiero agradecer a todas las personas que tenemos conectadas a este entrenamiento de desarrollo personal y sobre todo hacer la invitación a que todos los jueves de ahora en adelante a esta hora de las 8 de la noche se va a brindar siempre una información en el tema de tu desarrollo personal con diferentes ponentes, por diferentes páginas, por diferentes personas con obviamente resultados y sobre todo a base de su experiencia nos puedan compartir. Entonces, gracias Félix por tremenda información y bueno, para terminar ya esta transmisión o esta sesión, nada más quererte hacer una invitación a que tú puedas descubrir una oportunidad de negocios que nosotros estamos haciendo justamente relacionado así con las personas, ¿ok? Estamos en un negocio muy increíble donde nuestro, se podría decir, trabajo es conocer más personas, agradarle a más personas y es por eso que se brindan estos entrenamientos. Entonces, es un negocio muy buenazo en el tema de salud, de finanzas y sobre todo que tú lo puedes lograr. Entonces, si tú quisieras saber más de qué trata, pues comunícate con la persona que te invitó a este Zoom o que te compartió este video, este entrenamiento, para que tú también puedas comenzar a desarrollarte como persona y sobre todo comenzar a beneficiarte en este maravilloso mundo de los negocios inteligentes. Entonces, no te pierdas las siguientes sesiones, nos vemos en una próxima llamada. Gracias nuevamente, Félix. Mi nombre es Benjamín Villasante y muchas gracias a todos los conectados. Chau, chau.